Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como focos de incendio, accidente o robos, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Para eso es importante que informes dónde está ocurriendo la emergencia y tus datos para entregarte ayuda personalizada. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con nuestra siguiente entrevista. No la habíamos entrevistado desde que accedió a este cargo, así es que le damos la bienvenida a Natalia Piergentile, presidenta del PPD. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Fernando, ¿bien y tú? Bien, aquí estamos muy bien, muy atentos a lo que va a pasar hoy día. Y particularmente en la convención con la discusión sobre el reglamento, que creo que es uno de las materias más trascendentales probablemente que pueda pasar de acuerdo a cómo sea el resultado. Es así, sí. Natalia, quería preguntarte varias cosas, pero primero, tú acabas de acceder al PPD y de presidenta, y te quería preguntar dos cosas. Una, ¿eres la primera mujer, no eres la primera mujer presidenta del PPD, o sí? No soy la primera mujer presidenta, fue antes Carolina Toá. Carolina Toá, tienes toda la razón, Carolina Toá fue la presidenta. Dentro de el PPD, en un momento dado, yo voy a hacer un poco de memoria larga, ¿eh? Pero mucha gente quizás se olvida, sobre todo las nuevas generaciones. El PPD se creó por una situación muy particular, que había que, votar en el plebiscito de la dictadura sobre el sí y el no, y posteriormente había que inscribir candidatos a través de partidos políticos. Los partidos políticos en ese entonces estaban todos desarticulados por decreto. Había que reconstituirlos, y para reconstituirlos había que poner los nombres de los militantes, su carnet de identidad, y mucha gente temía que la situación de los típicos militantes de los antiguos partidos políticos podía generar algún tipo de represalia en su contra, y se creó lo que se denominó un partido que iba a durar lo que fuera necesario para poder enfrentar las situaciones que se venían, elecciones y todo lo demás, y que después iba a tener probablemente una situación de abandono, y la gente iba a volver a sus respectivos partidos o iba a construir partidos propios. Era lo que de alguna manera se dio origen al PPD, que llegan muchas personas de distintos sectores, de distintos partidos, y que se afilian al PPD. Bueno, posteriormente pasó lo que conocemos, ya entrado en el tiempo, con el partido incluso en el gobierno, dejó de ser un partido efímero para tener una participación en esas elecciones que estaban todavía comandadas por la reglamentación de la dictadura, y pasa a ser un partido ya no temporal, sino que un partido estable. Natalia, desde ese punto de vista, ¿qué tanto le queda al PPD de ser un vaso comunicante de pensamientos que eventualmente tienen que ver con más bien la socialdemocracia o el socialismo democrático, pero que no alcanza a generar, justamente por lo que estaba contando, no alcanza a generar una propia doctrina de partido, como si la tiene el PC o la tiene la democracia cristiana, o si la tiene la derecha, digamos? Bueno, yo creo que partiendo el padrón con el cual nació el PP del 88, la verdad es que está
casi absolutamente superado. Es importante decir que efectivamente nosotros fuimos un partido instrumental, pero que a poco andar esa instrumentalización trascendió y nos quedamos con un cuerpo, con un espíritu que tenía que ver con, dentro de la izquierda, plantear temas que la izquierda tradicional no era capaz de abordar: matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres, etcétera. Por lo tanto, el PPD tiene una mirada ideológica y valórica, tiene quizás una estructura más liviana, tiene quizás menos arraigo histórico por razones obvias, pero es un partido que, a mi juicio, a partir de sus planteamientos respecto de las carencias que tiene Chile y la democratización de la sociedad, es un partido que tiene ideas tremendamente vigentes. Ahora, Natalia, ¿qué tanto el PPD queda anclado de lo que fue la concertación? Porque te lo pregunto porque hay otros partidos que fueron parte de la concertación, pero tienen una ventaja, que es que tienen historia previa. Y por lo tanto, su giro, su viaje político es un viaje que no necesariamente se queda anclado en un gobierno o dos gobiernos. Yo creo que al PPD no le ha costado, primero, no ser gobierno y dejar de ser parte de la concertación por razones obvias, porque es un partido que tiene una visión, a mi juicio, sin querer ser pretenciosa, mucho más, acorde con los nuevos tiempos respecto a los temas valóricos, básicamente. Entonces yo siento que el PPD tiene una columna vertebral y tiene una forma de expresar su mirada ideológica que es muy acorde con estos tiempos. Creo, por otra parte, que el PPD se acostumbró a ser un partido, parte de un equipo, parte de una gobernanza. Y en ese contexto, lo que estamos trabajando hoy día también tiene que ver con esfuerzos colectivos. Por lo tanto, yo diría que es un partido resiliente en esa mirada y, por cierto, muy abierto a ser el complemento y ser parte de esfuerzos más colectivos como los que estamos haciendo hoy día. Ahora, dentro de esa lógica, yo te preguntaba por su relación con la convención, con la concertación, porque ha surgido este nuevo auge de partidos políticos y de coaliciones que giran en torno a el Frente Amplio, por ejemplo, incluso más en la izquierda, y que tienen como principal objeto de crítica, digamos, mira, ni siquiera yo te diría a la derecha, mucho más a lo que fueron los partidos que conformaron la concertación. ¿Cómo miran ustedes esa situación? Mire, Fernando, yo esto lo he dicho con mucha sencillez, pero con igual elocuencia, que tiene que ver con lo siguiente. Nadie puede aducirse o creer que el mundo nace con uno. Eso es demasiado pretencioso. Por otra parte, he asumido también que la concertación cometió errores, tuvo omisiones. Algunos de sus personeros quizás se aquilataron al poder y se acostumbraron y lo encontraron fantástico, pero el contexto en que, y no quiero con esto ser falta de respeto contigo, Fernando, pero tú eres alguien que vivió la dictadura y sabe cómo llegó este país a la democracia, los niveles de pobreza, precariedad, de miedo, que no es solo un tema de desarrollo económico o de leyes que se hicieron para mejorar la estructura del país. Era una población temerosa, era un país absolutamente, pueblerino en términos de que no se abría al mundo, un país encerrado, o sea, muchas cosas que durante los años de la concertación se fueron abordando con éxito. Insisto, faltó pedagogía, faltó reconocer que la política de los acuerdos no era valiosa, sino que era hasta un peso. Faltó separar a aquellos que estaban muy cómodos con el status quo, por supuesto que sí, pero que vengan fuerzas políticas a decir que este sector político no contribuyó en nada al desarrollo de Chile post-dictadura, de verdad que es un negacionismo imperdonable. Porque uno puede tener distintos énfasis, puede tener distintos acentos, puede tener distinta opinión, pero de ahí a sentir que el mundo nace con ello y que la revolución va a partir ahora, me parece una irresponsabilidad enorme.
Yo estoy básicamente de acuerdo contigo, pero tengo que agregar una cosa de que ese tipo de impulso, el impulso del que recién llega, mira y dice todo está mal, yo hubiese hecho una cosa distinta, eh, es algo bien frecuente, no es una situación infrecuente. Eh, Básicamente hay una suerte de patología psicológica social que te determina a encontrar a alguien que es responsable de aquello que tú encuentras malo y que por cierto no puedes ser tú mismo. Eh, y desde ese punto de vista, eh, a mí me parece relativamente, claro, molesta sin duda. Y lo digo porque la gente durante la dictadura se jugó de una manera, pero brutal, por llegar a la democracia, incluso en jornadas de movilización frecuentes donde no era golpes de lumazo, digamos, lo que arriesgaban, digamos, sino que eran muerte. Y desde ese punto de vista, yo tengo la impresión que la política en general, cada cierto tiempo o cíclicamente, Natalia, tiene estos vaivenes donde llega un grupo nuevo y el grupo nuevo tiene extraordinariamente claro el diagnóstico de qué fue lo que pasó. No sabe muy bien qué hacer, pero tiene el diagnóstico extraordinariamente claro y ese diagnóstico básicamente está construido para encontrar culpables. Exactamente. Sí, yo creo que eso es parte de la política y tiene que aceptarse cada cierto tiempo y uno tiene que responder a eso, tiene que, sobre todo, y me gustaría saber tu opinión al respecto, sobre todo cuando te interpelan en ese sentido, ¿qué tanto tú estás dispuesto a señalar que efectivamente hubo cosas que fueron inaceptables y que, bueno, incurriste en ello? Por ejemplo, financiamiento ilegal de la política. O sea, todas las anteriores, Fernando, porque yo creo, primero, en términos personales e institucionales, yo no siento que no cargo con ninguna mochila. Por lo tanto, eso me da una libertad para decir y opinar frente a estas cosas con mucha decisión. Y yo lo he dicho en más de una oportunidad. Cometimos errores, algunos se acomodaron, o sea, dentro de toda esta construcción hubo errores humanos y hubo delitos. Y frente a todo eso, yo he sido tremendamente clara respecto de asumir eso y de plantearlo respecto no desde una mirada, digamos, como salvadora de la moralidad, muy por el contrario, sino como a partir de reconocer que los partidos han cometido errores, eventualmente han incurrido en actos que revisten características de delito, uno tiene que reconocer, tiene que pedir perdón, tiene que enmendar y tiene que separar la paja del trigo en términos de no permitir que estas cosas sigan pasando. Y esto no es algo que le ocurra solo a los partidos de la centroizquierda, sino también a todos. No es posible que Chile Podemos Más diga que la corrupción, que que lo otro, y lleve de candidato a senador un caballero que está condenado por fraude al fisco. Porque la gente no nos cree. Y la responsabilidad de mejorar la democracia no es de unos pocos, es de toda la institucionalidad y de todos los partidos políticos. Y de no solo declarar lo terrible que es ciertas cosas, sino hacer gestos en esa correspondencia. Y esa coherencia de decir y hacer, que es algo básico que uno le dice a sus hijos, lo educa así, es algo que nosotros tenemos que ser muy duros y que lamentablemente hoy día algunos no entienden que la ciudadanía ya no va a creer o no va a disculpar el que uno no haga y no diga en coherencia sobre los temas. Sí, ahora, Natalia, esto genera
bueno, una nueva realidad y estamos viendo eso, se generan nuevas relaciones, hay nuevas instancias donde la institucionalidad puede funcionar, particularmente tenemos una que es inédita como la Convención Constituyente. ¿Y qué tanto sientes tú que de alguna forma estás, como partido, estás anclado a los mismos socios de siempre, digamos? De alguna forma, tú estás con la Democracia Cristiana, eventualmente con el Partido Socialista, con el Partido Radical, y de alguna forma todavía no ha podido desplegarse una forma novedosa que reemplace lo que fue de alguna forma la concertación 1 y 2, digamos. Lo que pasa, Fernando, es que yo en eso ahí tengo un matiz que yo creo lo siguiente. Por ejemplo, uno habla de las democracias europeas, sobre todo, por ejemplo, Nueva Zelanda, hoy día que tiene una gran primera ministra, Jacinta Ardern, que es joven, visionario, etcétera. Y uno ve que están los conservadores y los laboristas desde que el mundo es mundo. Y el problema no es que estén los conservadores y los laboristas, sino el problema, o sea, en el fondo el énfasis está en que se renueven los cuadros, que se renueven las propuestas, que se lea el mundo de hoy desde la perspectiva de cada uno de esos partidos. Y yo siento que eso le pasó a nuestros partidos, que por una parte pregonábamos el empatizar con lo que estaba viviendo la sociedad, pero fuimos poco autocríticos respecto de los forceps que teníamos para hacer las cosas, y por otra parte la renovación de cuadros era prácticamente nula. Por lo tanto, había una discordancia entre aquello que nosotros decíamos representar o queríamos representar con ciertos gestos que hoy día para las personas, para la ciudadanía son importantes, no solo porque quiera ver caras nuevas, sino porque entiende que la alternancia también disminuye la posibilidad de corrupción, de una serie de cosas. Entonces, yo creo que lo que hay que superar no es hablar, ya superemos la concertación o ya no somos esto, sino lo otro, sino es ser capaces de, como fuerza política, de decir qué representamos, qué valores tenemos, qué dolores de esta sociedad tan compleja, llena de incertidumbre, son para nosotros los más relevantes, y con qué elenco, con qué preparación de ese elenco, con qué virtudes o valores de ese elenco lo vamos a enfrentar. Eso para mí es lo de fondo. Sí. En Tolerancia Cero el domingo pasado yo usé una cita de un diálogo que se cuenta tuvieron Pancho Villa y Emiliano Zapata cuando entran a la Casa de Gobierno en México, en la Revolución Mexicana. Y creo que, no sé si fue Villa a Zapata o Zapata a Villa, pero le dice, oye, ¿por qué no te sientas ahí en el sillón presidencial? Y la respuesta del interlocutor fue, no, dijo, porque el que se sienta ahí se sienta bueno y se levanta malo. Y yo básicamente lo estaba usando como ejemplo de que hoy día pasa una cosa muy curiosa. Basta que alguien decida que quiere hacer una carrera política para que inmediatamente haya gente que sospeche de que esa persona en realidad está buscando de alguna manera facilidades espurias, digamos. Hay un grado tal de desconfianza en la institucionalidad y sobre todo en la carrera política que por el solo hecho de que tú te presentes de candidato a algo puede ser percibido como algo impropio o que tú estás buscando tu propio interés sin importarte nada. Y esa situación afecta muy fuertemente, Natalia, a los partidos, en todo orden de cosas. Sí, de hecho a mí muchas veces me han preguntado me lo preguntó Matías del Río, ¿qué estaba haciendo aquí? que ser presidenta de partido y además candidata era como una doble carga. Porque no eras gerente de un banco, digamos. Claro, no me gustaría, pero
pero claro, una cosa así fue. Pero efectivamente, Fernando, yo creo que uno aquí tiene dos opciones. Primero, yo creo, y en esto quiero ser muy responsable, que la derecha contribuyó más que nadie a esta desprestigio de la política. Y lo digo porque desde siempre el relato de la derecha tenía que ver con que esto es un tema político, preocupémonos de los problemas reales de la gente, y ellos mismos, siendo clase política, denostaban a la política, creando un imaginario y construyendo una realidad. Después vino el financiamiento ilegal de la política, donde todos dejaron la escoba, para que nos vamos a engañar, y la crisis institucional que tenemos desde hace un largo tiempo, Carabineros, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, no se salva nadie, aquí hay una crisis institucional profunda. Y quien quiera creer que se salva solo, no, yo voy a salvar mi pequeño nichito, mi partidito o mi institucioncita, está completamente perdido porque la crisis institucional es mucho más profunda. Y en ese contexto yo creo que el rol de la Convención Constituyente es muy virtuosa y cómo el resto de la clase política después implemente lo que allí se plantee. Y por otro lado tenemos que ponernos frenos y contrapesos y cortapisas para que la ciudadanía vuelva a confiar en esto llamado instituciones, en esto llamado política. Desde que alguien lo traten bien cuando haga un trámite en el Estado, desde que se audite de mejor manera los fondos reservados, desde que se clarifiquen todos los actos de corrupción y todos los actos de involucramiento de la autoridad policial en violación a los derechos humanos. O sea, la palabra aquí es enfrentar, poner la cara, asumir. Partiendo desde ahí es por donde vamos a poder empezar a hacer algo en la reparación sobre la relación institucional entre los ciudadanos y todo el Estado en el fondo. Sí, ahora, ¿cuál ha sido a tu juicio la respuesta de las personas? Porque cuando se decreta el voto voluntario, ese es un test, ha sido bastante interesante para saber qué tanto las personas tenían culturalmente incluido en su ADN el ir a votar por su representante. Y al principio probablemente no fue tan grave, pero se fue disminuyendo la cantidad de personas y de pronto nos conformamos con que si votaba el 51% de la ciudadanía o el 49% ya era una elección pasmosa. No, yo lo encuentro terrible. Eso ha cambiado un poco con las distintas elecciones que hemos tenido, particularmente la de la Convención Constituyente, donde han vuelto a votar jóvenes, cosa que no votaban hace mucho tiempo. Pero ahí tú tienes un termómetro bien claro de que las personas han perdido de alguna forma esa responsabilidad cívica de escoger a su representante, porque yo tengo la impresión que en gran medida no creen que les va a cambiar mucho la vida, sea quien sea que salga. Exactamente. Y además, Fernando, no nos hagamos los tontos. Recordemos que en la elección del sí y el no, el 40 y tantos % de las personas votaron por el sí. Ya hasta hace pocos años atrás en el Latino Barómetro teníamos cifras que a mí me parecieron un poquito escandalosas respecto de que a las personas les da lo mismo la democracia versus la dictadura. No sé si tú te recuerdas. Sí, me acuerdo. Entonces, tenemos una deconstrucción ciudadana importante. Además, quiero hacer otro paréntesis, pero a propósito de la transmisión de la batalla de Chile, una de las cosas que más he leído en las redes sociales, y yo me imagino que también, es qué educada, qué bien hablada, qué cívica era la gente en los años 70. Eso ha sido algo como que ha llamado poderosamente la atención. Y hoy día no es así. Entonces, por primero tenemos un relato de que da lo mismo quien gobierne. Yo el otro día me despertó a trabajar porque por esta digamos forma de decir las cosas que yo te comentaba, pero ¿para qué vamos a hablar de cambiar la Constitución si hay que preocuparse de los problemas reales de la gente? ¿Por qué hablan de estos temas políticos que no le importan a la gente? Entonces, bueno, todo eso fue creando un clima que hoy día en buena hora se está revirtiendo, pero yo creo que hay que pegarle un empujón. ¿Y sabes por qué? No por un tema de calculadora electoral, a lo mejor lo que voy a decir es políticamente muy incorrecto, pero yo creo que el próximo gobierno, quien sea que sea el presidente, va a ser súper difícil implementar una
Convención Constitucional, crisis económica, post-pandemia, una serie de expectativas, que ese gobierno va a necesitar una legitimidad que no da el voto voluntario. Yo creo que gran parte de la crisis que tuvo Piñera, aparte de todo lo que arrastrábamos, de su manejo con presidente, etcétera, tiene que ver con que la fragilidad de su legitimidad le empezó a pasar la cuenta el primer día. Y eso es muy difícil, más cuando tenemos un sistema presidencial, donde además pasan estas rarezas que uno puede ser presidente de la República y no tener mayoría en el Congreso. Entonces, creo que hay que remirar el tema del voto obligatorio y ojalá, a lo mejor va a tener que ser transitorio y generemos una acción afirmativa que incentive la votación, pero que ayude a entender que el fondo de la votación es legitimar posturas y visiones de sociedad que después son muy difíciles y quedan muy fragilizadas si es que no tienen la legitimidad que necesitan. Ahora, Natalia, convengamos que ahí hay una serie de materias que tú aludiste que probablemente son más pertinentes y van a salir discutidas en la Convención Constituyente. Por ejemplo, tú mencionaste esta anomalía de tener un presidente que tiene el máximo poder, pero tiene pérdida de parlamento. Si es que efectivamente se cambiara el sistema político, como muchos lo han propuesto, a un sistema semipresidencial, incluso hasta parlamentario, lo han dicho algunos, pero un semipresidencial, ese problema se te podría vencer, pero el país que nace con esa institucionalidad tiene que adaptarse a eso, porque la inercia de la experiencia histórica es muy potente, ¿no? No, efectivamente. O sea, yo creo que la convención va a analizar y puede resultar de allí algo interesante para el sistema político, pero igualmente creo que hay que generar acción afirmativa para aumentar la participación ciudadana a través del voto. Mientras sea la única manera de participar, porque hoy día no hay democracia deliberativa, yo creo que hay que incentivarla, que es importante. A lo mejor después podemos prescindir de eso, pero yo creo que para el próximo gobierno es fundamental, Fernando, haya o no se vislumbre o no en el horizonte, digamos, un cambio en el sistema político. Sí. Bueno, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Chao. Y además candidata a senadora. No se te olvide. Chao. Abrazo. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.